Hijo y del Espíritu Santo dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda esa espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a leerlo todos juntos una vez más. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda esa espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Heavenly Father, in this day I just want to give you thanks. Thank you, Lord, because it is not through me but through you that I am here. I ask you, Lord, to please put words in my mouth, Lord, that only come from you. I ask you, Lord Jesus, to fill us with your presence, fill us with your peace, Lord. We open our hearts to you, we open our ears to you, Lord, to listen to your word. Thank you, Lord, for putting the word. In the powerful name of Jesus, I pray. Amen. Amén. Todos pueden tomar su asiento, por favor. Hoy en este día, como el titulé, se llama Desbloquear la Biblia. ¿Qué significa eso? ¿Se han ponido a pensar en por qué antes de que un servicio comience leemos un versículo? ¿O por qué cuando alguien viene a dar un testimonio a veces leen un versículo? ¿O por qué antes de entregar las ofrendas o los diezmos, nuestro hermano Luis o alguien lee un versículo? ¿Por qué durante la alabanza se menciona versículos? ¿Qué tiene la importancia este libro? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Primero, también me preparé algo en las pantallas para que me puedan seguir con su vista. ¿Por qué leemos la Biblia? Primero, como ya leímos, está en Hebreos 4:12. Vemos ahí que la Biblia es impactante. ¿Cómo? Es el libro más reconocido en todo el mundo. Cuando me estaba preparando para este estudio, puse en el Google, ¿cuál es el libro más reconocido en todo el mundo? ¿Y qué salió? La Biblia, la Santa Biblia, la Biblia, en todas las páginas. Era en páginas de seculares, páginas cristianas, en todo. El mundo reconoce la Biblia. También la Biblia ha sido traducido en 1500 idiomas. Aquí vemos qué importante es que toda la gente alrededor del mundo pueda entender y leer la Biblia. 1500 idiomas. También vemos en Mateo 24:35, como dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto fue dicho hace muchos años, hace 2000 años, y todavía es cierto hoy en este día. Todavía la palabra de Dios se aplica en nuestras vidas, así como era antes, así es como es hoy. También la Biblia es inspirada por Dios. Dios inspiró a muchos autores que escribieron cada libro de la Biblia. ¿Alguien me podría decir cuántos libros hay en la Biblia? 66, gracias. Dios los inspiró, les dio palabra para que el día de hoy nosotros podamos leer. Me gustaría hacer un pausa y preguntar si hay un joven valiente, como el servicio de jóvenes, que podía pasar y decir todos los libros de la Biblia en memoria. Nuestra hermana Ana Palacios Tenhovi nos en las clases los tenía a memoriar todos los libros de la Biblia. So, ¿hay un joven aquí? Julie. ¿No? ¿No? Okay. ¿Hay un adulto que nomás sepa el Antiguo Testamento por memoria? ¿Anita? ¿Todos los 66 o nomás los primeros 37? Nomás los primeros, alguien más que diga el nuevo.
Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Amén. Gracias, Ana. ¿Alguien del Nuevo Testamento? ¿No? Se lo dejo de tarea. Ahora seguimos. Quizás se preguntan, ¿por qué es importante reconocer los libros de la Biblia? Ponerlos por memoria. Por ejemplo, si nuestro pastor dice, vamos a leer hoy el libro de Filemón. ¿Dónde está el libro de Filemón? ¿En el Antiguo? ¿En el Nuevo? ¿Está en la Biblia? ¿Cuántos dicen que está en el Nuevo? En el Antiguo. ¿Qué dicen que no está en la Biblia? ¿Hay alguien? Pues, sí está en la Biblia. Está en el Nuevo Testamento. Y es una historia hermosa de cómo el perdón de un esclavo que escapó de su dueño. Para seguir con la pantalla, me pueden seguir. La Biblia es activa y viva, así como vimos en el Hebreos 4:12. Esto significa que es aplicable hoy como era entonces. Así es como Dios se comunica con nosotros y nos habla a través de la Biblia. Es viva porque Dios es un Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia trabaja en nosotros, los creyentes. Amén. Lo que sí es la Biblia es poderosa. La Biblia tiene autoridad. Como vemos en Jeremías 23:29, dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? La palabra de Dios es fuerte. Entra en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, no para vergüenza, pero para moldarnos, para transformar nuestros corazones, hacernos nuestro corazón como el corazón de Dios, de amor, de compasión, de pasión, de paciencia y de perdón. También lo que sigue, la Biblia es más cortante que cualquier espada de doble filo. ¿Cómo se compara la Biblia como en una espada? ¿Es filosa? Sí. La palabra de Dios se usa como una arma contra el enemigo, contra los ataques del enemigo que vienen a nuestros pensamientos. Por ejemplo, cuando Jesús estaba tentado en el desierto, ¿qué usó Jesús para reprender al enemigo? La palabra. La palabra tiene poder. Como vemos en Mateo 4:4 dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios tiene poder y autoridad. Como si otra razón en por qué es importante leer la Biblia es porque es la palabra de Dios. Esa es la razón más simple, es la palabra de Dios. Es inspirado por Dios, es inspirado por un Dios vivo, nos transforma, trabaja en nosotros. Es impactante, como vimos que es el libro más reconocido y es poderoso. Es lámpara para guiar nuestros pies y luz para iluminar nuestro camino por esta vida. Así como ya hemos visto, razones en por qué es importante leer la palabra. Ahora diga una razón a la persona a su lado. Una razón en por qué leemos la palabra de Dios. Amén. Para lo que sigue también traje unos pasos para
para poder leer la Biblia más activamente en nuestras casas, con nuestros familiares. Y son 6 pasos, so vamos a ir por los 6 pasos y a la misma vez vamos a estar usando el libro de Filipenses como un ejemplo. Primero, encuentra una traducción que entiendes. En español, nuestro pastor nos enseña que la Reina Valera es aquí la que usamos, la Reina Valera 1960. Pero en inglés también hay muchas opciones. Tenemos la NIV, la ESV y los de demás. Más depende de qué moderno el inglés les quieren. También, después de escoger la Biblia que van a leer, es escoger una hora, un lugar y un plan. Una hora. ¿Cuál día? ¿A qué hora del día? ¿En la mañana? ¿En la tarde? ¿Antes de dormirse? ¿En el carro? A veces tiene que hacer. ¿Y dónde? ¿Dónde? En su silla favorita, en su cuarto, en la cocina, en un sillón, donde quiera. También hay un plan. Hay muchos planes. Puede empezar el año con el Antiguo Testamento, desde Génesis, la creación, o puede con el Nuevo Testamento, sobre las 4 perspectivas de la vida de Jesús, su muerte, su resurrección. Y luego también puede elegir un libro. Un libro, hay tantas temas que puede escoger. Luego la pantalla que sigue. También hay un recurso que es totalmente gratis, que puede bajar en su teléfono, que se llama YouVersion y está en español, en inglés, en todos los lenguajes. Ahí puede encontrar toda la Biblia completa, pero también tiene planes que de donde queda, de cualquier tema, de paz, de orar, de alabanza, de todo. Y es totalmente gratis, algo que a mí me gusta ponerlo en audio cuando estoy manejando. Y luego también el tercer paso es descubre el contexto. Y luego, antes de leer un pasaje, siempre es importante hacerse estas 3 preguntas. La primera es, ¿quién es el autor? ¿Quién escribió esta palabra? Sabemos que es inspirada por Dios, pero Dios usó a Pablo, Dios usó a Mateo, Dios usó a Lucas, todos los usó. También, ¿a quién les escribió? Hay muchas de las letras que están escritas en el Nuevo Testamento fueron para las iglesias, como la iglesia de Efesios, iglesias de Filipenses, iglesias de Colosenses. Y también la tercera pregunta es, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué fue escrito esta palabra? ¿Por qué está aquí en la Biblia? ¿Por qué es importante nosotros leer esas palabras? ¿Sigue? Oh. Sí. Amén. 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 También hay otro recurso que a mí me gusta usar, y también eso lo pueden encontrar en español, en inglés, en cuál idioma, y va verso por verso en el significado de esa palabra, y también da un resumen general en cada libro. Es un recurso muy bueno que se puede bajar en el teléfono y también se puede buscar en una computadora. También, luego el cuarto paso es leer despacio. Leer despacio, palabra por palabra, y también tomar notas si gusten. Primero, como para ponerlo en pasos, primero lee el pasaje una vez para reconocer las palabras y para obtener un resumen del texto. Y luego puede leer otra vez, pero esta vez puede como tomar notas más enfocados en las palabras, en lo que resuene a ustedes. Y luego hay una guía que me gusta usar cuando leo como un pasaje
como unos 5 o 6 versículos que hace un poquito más sentido esta guía en inglés. Porque la S va con sin, la P va con promise, pero nomás para poder usarla ahorita la traducí al español. So, primero me pongo el versículo y luego vamos a ver que hay un pecado que puedo evitar. La segunda, que es una promesa en que clamar. Y luego para atrás poquito. Que es un ejemplo en que seguir. Que es un mandamiento en que obedecer. Y que leímos que nos aumenta nuestro conocimiento de Dios. Esa es nomás una guía que nomás toma unos 5 a 10 minutos para después de leer. Ahora, como les dije, vamos a usar el libro de Filipenses como un ejemplo. ¿Me pueden acompañar al libro de Filipenses, por favor? Y para hacer un resumen cómo llegar ahí, cada Biblia tiene unas páginas que dice libros de la Biblia en orden con el número donde se encuentra. Y luego después ya vamos a ir a Filipenses, que está atrás. Y luego también, y lo dice con el número, va a la Biblia, busca el número y luego hay unos números más grandes en el texto y esos son los capítulos. Y luego los números más chiquitos, esos son el versículo. Hoy, ahí dice, vamos a estar en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4 a 9. Amén. Les voy a dar unos segundos para poder encontrar esta palabra. Amén. Dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, en ruego, con acción de gracias. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que sea verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, eso haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Ahora, yendo con los pasos otra vez, las 3 preguntas: ¿quién es el autor? ¿Quién lo escribió? ¿Y cuál es el propósito? En el libro de Filipenses fue escrito por Pablo. ¿A quién le escribió? A la iglesia de Filipo. Fácil, ¿va? Y luego, ¿cuál es el propósito? Aquí es cuando, si no sé, es cuando uso los recursos. Ahí está el recurso. Y les voy a dar un poquito del propósito que dice ahí en la pantalla. Filipenses se conoce como la carta del gozo, a pesar de que Pablo la escribió desde la cárcel. Por tanto, les escribe para relatar cómo había obrado Dios en medio de sus sufrimientos, tanto para promover la expansión de su reino como para alentar a los creyentes a vivir con gozo y unidad en el fiel servicio a Dios, en cualquier circunstancia, gozosos por la salvación que les fue dada. Ahí vemos un poquito del propósito, que dice que es la carta de gozo. Y es una carta de gozo a pesar que Pablo la escribió en la cárcel. Es algo muy importante en que notar. Y dice, siempre ser gozosos en cualquier circunstancia. Así es algo que el propósito de este libro. Ahora, la cuarta paso es leer despacio y tomar notas. Y lo leímos.
So, ya lo leímos. Y luego sigue la guía. Primero, no hay un pecado que evitar que está escrito en ese pasaje. So, pasamos a la P y vimos que una promesa en este pasaje es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Esa es una promesa en que clamar. La paz de Dios que nos entiende. Y luego un ejemplo en que seguir. Vemos aquí la vida de Pablo. Él está en la cárcel por el evangelio, por querer decir a todos el evangelio, y por eso está en la cárcel. Y todavía dice, sean gozosos por la salvación, porque en el medio de su sufrimiento otros serán salvos. So, el ejemplo en que seguir es ser regocijados en el Señor siempre en cualquier circunstancia. Y luego la C es un mandamiento en que seguir. Y lo que vimos en el pasaje es regocijados en el Señor siempre. Y luego, como leímos en el versículo 8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, en eso pensar. Y eso es algo de que aplicar en nuestras vidas. So ahí lo escribimos. Luego la K. La K es ¿qué leí que me aumenta mi conocimiento del Señor? Y luego es el Señor está cerca. Nos enseña que el Señor está cerca. Y eso es algo que sabemos de Él. Y luego, para seguir con los pasos, ya que usamos el libro de Filipenses, es orar y aplicar lo que aprendimos. ¿Cómo? En el libro de Santiago 1:22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es importante no nomás leer pasivamente, pero aplicar, poner en acción lo que leímos. También otro versículo que se encuentra en el libro de Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí también vemos qué importante es aplicar la palabra en nuestras vidas, qué importante es meditar en ella. Y ahí vemos también que es bendición para nuestras vidas. Sí. Y luego, ¿cómo sigue? Y luego la sexta paso, como les dije, hay 6, es hazlo de nuevo mañana. Es un hábito, es un hábito que se sigue el día al día y al día. Y luego estaba viendo unos estudios que dicen que para formar un hábito son 18 a 254 días. Y sí varía mucho entre el 18 y 254, pero nomás es por la disciplina, es por la consistencia de sentarnos esos minutos cada día y pasar el tiempo con el Señor. ¿Y cómo siguen? Sé que era un poco corto, pero sentí en mi corazón traer esta lectura hoy en este día. Y si todos pueden, por favor, cerrar sus ojos. Y me gustaría hacer esta oración para terminar el tiempo. Y luego nuestra hermana Samantha nos dará unos anuncios. Señor Jesús, le damos gracias, Señor, por este día. Le damos gracias, Señor, porque nos ha traído. Estamos aquí en el mejor lugar. Doy gracias, Señor, porque usted nos ha dado esta palabra, este libro, Señor, en que hacer nuestras, para aplicar en nuestras vidas. Señor, somos estudiantes de su palabra. Señor, queremos conocerlo. Le pedimos por sabiduría. Le pedimos, Señor, que podamos hacer esa disciplina en nuestras vidas, Señor, para aplicar su palabra y aprender más de usted. Doy gracias, Señor, por este servicio de jóvenes, Señor. Doy gracias, Señor, por cada joven que está aquí.
Le pido, Señor, que les siga llenando de sus corazones, Señor. Les pido, Señor, que los cuide, Señor, en sus trabajos. Donde quiera que ellos vayan en la escuela, Señor, y les dé la sabiduría, Señor, para cada examen, cada lo que hacen, Señor. Le doy también gracias, Señor, por este servicio, Señor. Le doy gracias, Señor, por su palabra, Señor, que es santa, Señor. Le doy gracias, Señor, porque vemos, Señor, que su palabra, Señor, es impactante, así como el mundo lo conoce. Su palabra, Señor, es poderosa, Señor. Tiene autoridad. Y por eso le damos muchas gracias, Señor.